Hemos venido en las últimas lecciones estudiando cada una de las palabras que el Señor pronunció en la cruz. Y ya hemos visto en nuestra última lección que el Señor ha entregado su espíritu al Padre. Alrededor de la hora novena del día de la crucifixión de Jesús, escribe Mateo en el capítulo 27 estas palabras. Ya va, ya va, ya va. Espera un momento. Si te gusta el ancla del Evangelio y te has visto beneficiado en algún momento y quieres que siga existiendo este proyecto, puedes apoyarnos a través del botón unirse aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Y es que solo por el monto mensual del precio de un café que te tomas cada día, estarás ayudando a que el ancla del Evangelio se mantenga en pie. Y con tu apoyo no solamente haces posible que este proyecto siga existiendo, sino que también tendrás acceso a beneficios que pronto estaremos agregando. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. En este pasaje y en otros, leemos acerca de los acontecimientos milagrosos que acompañaron la muerte del Señor. Evidentemente, para enfatizar el significado divino de la crucifixión y anticipar lo que pronto ocurriría el primer día de la semana. En ese mismo momento, Jesús proclamó: consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y eso fue lo que llevó al centurión a declarar su conclusión de que Jesús era el Hijo de Dios. Escribe Mateo en el capítulo 27, verso 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Bueno, aún así se ejecutó al hombre equivocado, al inocente. Para aclarar el significado de la rasgadura del velo del templo y la declaración del centurión, es importante que notemos algunos antecedentes del Antiguo Testamento para este evento. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, dividiendo el templo en dos departamentos. En Éxodo 26 escribe Moisés: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y preste la atención al verso 33, hermanos. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Acorde a lo que acabamos de leer aquí, en el templo había dos velos principales, uno entre el vestíbulo y el lugar santo, y otro al que se hace referencia aquí.
que formaba parte del tabernáculo del edificio. Este era el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, como ustedes pueden observar ahí en la imagen en pantalla, que se apartaba solo una vez al año para permitir la entrada solo del sumo sacerdote al santuario en el gran día de la expiación para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Es más, recordemos eso. El Levítico 16 nos habla al respecto. Empezando en el verso 29, dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Eso era lo que se hacía una vez al año. Cuando Dios permitía que únicamente el sumo sacerdote ese día entraba al lugar santísimo para hacer expiación por todos los pecados del pueblo. Ahora, si queremos nosotros saber un poco de este velo, pues vamos a dejar que el señor Josefo, el historiador judío, en su libro Antigüedades de los Judíos, nos dé un poco de información al respecto. Ese velo era grande, era costoso, estaba hecho de materiales ricos. Josefo nos dice que era una cortina babilónica bordada con lino de varios colores, tejido con un arte maravilloso, tal que a la vista le encantaba posarse sobre ella. Nos dice el señor Josefo, en cuanto a la parte interior, Moisés la dividió a lo largo en 3 porciones. A 10 codos del extremo más secreto, Moisés situó 4 columnas, hechas de igual manera que las otras y con la misma base y colocadas a poca distancia una de otra. El espacio al que rodeaban estas columnas era el lugar más sagrado, o sea, pues el lugar santísimo. El resto del espacio era el tabernáculo abierto para los sacerdotes. Hasta ahí era hasta donde les permitía entrar Dios a los sacerdotes, hasta el lugar santo. Pero al lugar santísimo, el único que podía entrar una vez al año era el sumo sacerdote. Continuemos. Esta proporción de las medidas del tabernáculo resultaron ser una imitación de la organización del mundo, porque esa tercera parte que estaba dentro de las 4 columnas en la que no podían entrar los sacerdotes era, por así decir, un cielo reservado a Dios. El espacio de los 20 codos era, por así decir, mar y tierra, accesible a los hombres. Por eso esta parte estaba reservada a los sacerdotes. Al frente, donde se hizo la entrada, pusieron columnas de oro sobre bases de bronce, en número de 7.
Luego tendieron sobre el tabernáculo velos de lino fino de color púrpura, rojo y azul y bordados. El primer velo tenía 10 codos por lado y lo extendieron sobre las columnas que dividían el templo, ocultando el sitio más sagrado. Ese velo hacía que esa parte no fuera visible para nadie. Todo el templo se llamaba el lugar sagrado. Pero esa parte que estaba dentro de las 4 columnas en la que no podía entrar nadie, se llamaba el Sancta Sanctorum o lugar santísimo. El velo era muy hermoso, bordado con las flores que producía la tierra y llevaba tejidas todas las variedades que pudieran ser ornamentales, exceptuando formas de animales. Había otro velo cubriendo las 5 columnas de la entrada. Era como el anterior en su tamaño, textura y color. En la esquina de cada columna, un anillo lo sostenía de arriba abajo hasta la mitad de las columnas, siendo la otra mitad una entrada para los sacerdotes que se deslizaban debajo de él. Sobre aquel había un velo de lino, del mismo largo que el anterior. Se corría hacia un lado o hacia el otro por medio de cuerdas cuyas anillas, fijadas en el tejido del velo y en las cuerdas, servían para correrlo y descorrerlo y para sostenerlo en las esquinas. De modo que una vez corrido, no estorbase la vista del santuario, sobre todo en los días solemnes. En otros días, especialmente cuando el tiempo amenazaba nevar, se extendía, suministrando al velo una cubierta de diversos colores. De ahí deriva nuestra costumbre de colocar sobre la entrada, después de la construcción del templo, un hermoso velo de lino. Las otras 10 cortinas tenían 4 codos de ancho y 28 de largo, con broches de oro para unir una cortina con otra, lo que hacía tan exactamente que parecían una sola cortina entera. Estaban extendidas sobre el templo y cubrían toda la parte superior y las partes de las paredes, a los costados y por detrás, hasta un codo del suelo. Había otras cortinas del mismo ancho, pero una más en número y más largas, porque tenían 30 codos de largo. Estaban tejidas con pelo, con la misma delicadeza que las de lana, y caían flojamente hasta el suelo, pareciendo en el portal un frente triangular con una elevación. La 11ª cortina era usada precisamente con ese objeto. Encima de ellos había otras cortinas hechas de piel que daban cubierta y protección a las heladas, pero cuando hacía calor y llovía. Era grande la sorpresa de los que veían esas cortinas desde lejos, porque no se diferenciaban en nada del color del cielo. Las que estaban hechas de pelo y de piel llegaban hasta abajo como el velo del portal, y protegían contra el calor del sol y contra los daños que pudiera ocasionar la lluvia. De ese modo fue erigido el tabernáculo. Ahora, el texto que leímos al inicio, después de que el Señor entregó el Espíritu, nos dice que el velo del templo se rasgó. Si bien el velo al que hace referencia en ese pasaje era la cortina del tercer templo construida por Herodes, el tabernáculo construido en el monte Sinaí también tenía su velo, cortina, al igual que el templo de Salomón. Y construido, recuerden hermanos, después de que Israel regresó del cautiverio, o más bien reconstruido, al mostrar que
el sistema del Antiguo Testamento había cumplido en Jesús, se había cumplido en Jesucristo bajo el nuevo pacto. Hebreos capítulo 9 proporciona detalles adicionales sobre el velo y otros muebles del tabernáculo. Escribe el autor de Hebreos en el capítulo 9 lo siguiente: y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Esa primera parte del tabernáculo era el lugar santo. Ahí los sacerdotes podían entrar todos los días a cumplir lo que les correspondía como sacerdotes, para cumplir los oficios del culto. Sigue el escritor y dice: pero en la segunda parte, o sea, pues en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso lo hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación, una vez al año, y debía entrar con sangre. Como lo dice el pasaje, esa sangre la ofrecía por sí mismo, por sus pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo. Continuemos. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Lo que está diciendo aquí es que aun cuando el sumo sacerdote entraba con sangre y la ofrecía por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, esos pecados no eran perdonados, sino que se hacía una recordación de ellos cada año. Ahora, como dice ahí el versículo 9, que esos sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El mismo escritor de la carta a los Hebreos presenta la solución de Dios a este problema de limitación o imperfección en el sistema del Antiguo Testamento, mostrando que Cristo resolvió esa deficiencia. ¿Cuándo? Bueno, leamos Hebreos 9. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo entró una vez y para siempre. Recuerden que el sumo sacerdote lo debía hacer una vez cada año. Todos los años, una vez, en el día de la expiación, con sangre de animales. Pero en el caso de Cristo, su entrada al lugar santísimo se hizo una sola vez y fue tan efectiva esa entrada del Señor con su propia sangre, no con la sangre de animales. Eso fue tan perfecto que no se requirió hasta el día de hoy y no se requerirá hasta que si Cristo venga por segunda vez que Él entre al lugar santísimo. Porque eso lo hizo una vez y para siempre. Sigamos la lectura. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos
santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mira lo que dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, sin pecado. El sumo sacerdote que entraba una vez al año en el lugar santísimo con sangre de animales, ofrecía esa sangre por sus propios pecados. O sea, pues tenía mancha. Caso totalmente diferente con nuestro Señor. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso dice, empezando el verso, cuánto más la sangre de Cristo. Así que, por eso es mediador de un nuevo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Siempre que he leído este verso 15, hermanos, me ha llamado y me produce en mi interior un agradecimiento pleno a Dios. ¿Por qué? Porque dice que lo que Cristo hizo al entrar en el lugar santísimo una vez y para siempre, sirvió para que los pecados de todos aquellos que vivieron bajo el primer pacto, pecados que no eran perdonados, con la entrada de Cristo al lugar santísimo, sus pecados les fueron perdonados. Vuelvo y leo el verso 15, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, la muerte del Señor, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los que vivieron bajo el primer pacto, bajo el Antiguo Testamento, que hacían fielmente o cumplían fielmente los requerimientos a través del sumo sacerdote, quien entraba en el lugar santísimo una vez cada año con sangre de animales, hacía una recordación de los pecados, pero no eran perdonados. Pero aquellos que cumplieron con eso que Dios estableció, sus transgresiones les fueron perdonadas cuando se llevó a cabo la muerte de nuestro Señor Jesucristo al entrar en el lugar santísimo. El punto de todo esto es que el velo y todo su sistema significaban que aquel que entraría a través de él al verdadero lugar santísimo, es decir, al cielo, todavía estaba por venir. En otras palabras, la ley de Moisés, el antiguo pacto, no cumplía el objeto divino, sino que anticipaba a Jesús como el cumplimiento de este. Durante los 15 siglos de vigencia de la ley, desde el Sinaí hasta el Calvario, Dios estaba señalando a Jesucristo a través de lecciones objetivas del antiguo pacto. Cuando Él rasgó el velo en el momento de su muerte, demostró algunas cosas acerca de sí mismo, del antiguo sistema mosaico y del nuevo pacto. El lugar santísimo ya no era inaccesible. Cuando digo el lugar santísimo me estoy refiriendo al velo. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, no se rasgó de abajo arriba, como si fuera por poder humano, sino de arriba abajo, como por una mano invisible, por un poder sobrenatural. Era precisamente la hora del sacrificio vespertino. ¡Qué sorpresa! Deben haberse llevado los sacerdotes que estaban en el lugar santo
con qué pavor contemplarían el lugar al que solo el sumo sacerdote y solo una vez al año le era permitido entrar. En este, como en otros milagros de Cristo, estaba encerrado un misterio. La presencia de Dios, simbolizada en la presencia del sumo sacerdote, en el aposento interior, en el lugar santísimo, donde su presencia se manifestaba en el día de la expiación, ahora estaba siempre disponible. Leamos lo que nos dice Hebreos 10, empezando en el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, usted, yo, podemos entrar al lugar santísimo. No requerimos de alguien que lo haga por nosotros. Cristo hizo posible con su muerte en la cruz que tengamos la libertad para entrar en el lugar santísimo, como lo dice ahí el texto, por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestro acceso ahora al lugar santísimo es un acceso directo, porque Cristo ha rasgado el velo y ha asegurado nuestro acceso al trono de la gracia. Es Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ningún hombre se interpone entre nosotros y Dios. Correspondía al templo del cuerpo de Cristo, el cual también se partía por medio al separarse el alma del cuerpo. La muerte es como el rasgarse el velo de nuestra carne que se interpone entre nosotros y el santuario celestial donde contemplaremos al Señor sin el velo de la fe. Así debe ser considerada la muerte por todo buen cristiano. Nuestra relación con Dios, y cuando digo nuestra relación con Dios me estoy refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa relación es incluso más íntima que bajo pactos anteriores. Dios ahora manifiesta su presencia en diferentes templos. En los cristianos individualmente y en la iglesia colectivamente. Es más, leamos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O como dice también en el capítulo 3 de la primera carta, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Obviamente, han ocurrido varios cambios. Un mediador diferente ha establecido un pacto diferente, lo que ha dado como resultado que ya no haya más sacrificios de animales, ni más clase sacerdotal terrenal mediando por nosotros, ni más observancia del sábado ni del diezmo. Como lo simbolizan el velo y el sacerdocio mediador, la separación de Dios de su pueblo le enseñó a éste acerca de su santidad y de su pecado.
En la obra propiciatoria de Cristo hacemos realidad nuestro perdón, nuestra santificación y nuestro acceso o nuestro derecho a acercarnos a Dios. Significa también la revelación o desvelación de los misterios del Antiguo Testamento. Ese velo, el velo del templo, estaba allí para ocultar, pues era muy grave el castigo que pendía sobre toda persona que viese el ajuar del lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote, como ya lo hemos dicho en palabras anteriores. Y una vez al año, con gran ceremonia y a través de una nube de gloria y de incienso. Pero ahora, tras la muerte de Cristo, el acceso al lugar santísimo quedaba ampliamente abierto y sus misterios quedaron claros, tan claros y desvelados que aún el que corre puede leer claramente el sentido que ello encierra. Ese velo del templo que se rasgó significa igualmente que judíos y gentiles quedaban unidos en un mismo plan de salvación al ser derribada la pared intermedia de separación, que era la ley ceremonial. Cristo, al morir, tomó en sus manos la ley y la clavó en la cruz. Murió para rasgar los velos que separaban y para realizar la verdadera unidad. Ese velo que se rasgó significa finalmente la consagración e inauguración de un camino nuevo y vivo hacia Dios. El velo impedía que el pueblo se acercase a una nube gloriosa en la que Dios habitaba. La rasgadura del velo significaba que Cristo con su muerte había abierto el camino a Dios. Primero para sí mismo. Después de haber ofrecido el sacrificio en el atrio exterior, la sangre era rociada sobre el propiciatorio dentro del velo, aunque no subió inmediatamente al santuario no hecho de manos, sino 40 días más tarde. 10 días antes de Pentecostés. Sin embargo, adquirió ya el derecho de entrar allá y se le concedió virtualmente la admisión para nosotros en él, como leímos hace un momento en Hebreos 10, versos 19 y 20. Jesús murió para llevarnos a la gloria. Y con este fin hubo de rasgar el velo de nuestra culpa y también de la ira de Dios que se interponía entre nosotros. Ahora, hermanos, ahora ya no hay nada que obstruya el acceso ni nos desanime a presentarnos ante Él. Dios y Jesús lograron mucho cuando milagrosamente se rasgó el velo de arriba abajo. Y recordemos, todo eso fue por usted y por mí. Gracias, Señor. Gracias por haber ido a la cruz. Gracias por entregar tu espíritu. Y gracias por haber rasgado el velo y darnos acceso directo al lugar santísimo. Amén.